Hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos una vez más a estos segmentos de Meditación y Befi, Caminando por Fe. En esta semana hemos estado hablando acerca de los distintivos de un buen soldado y quisiera terminar esta semana hablando de este último tema o este último distintivo que para mí es muy interesante. Quisiera compartir con ustedes este distintivo de un buen soldado y el día de hoy hablaremos de un buen soldado cuida de su compañía. Qué tan importante es, hermanos, que podamos entender la compañía que nosotros tenemos en nuestra milicia, nuestros hermanos espirituales, nuestros prójimos que nos han acompañado y nos acompañarán en nuestro camino cristiano, merecen, ¿verdad? Y debemos de dar de nuestra parte lo mejor con respecto al cuidado de ellos. En la Biblia descubrimos muchos actos de servicio realizados por Jesucristo, nuestro Salvador. Él nos aconsejó que nos esforcemos por seguir su ejemplo perfecto, ayudando a nuestros semejantes y cuidando de ellos. Hermanos, quisiera hacer la siguiente pregunta: ¿cómo podemos cuidar a los que nos acompañan en esta guerra espiritual? Si bien hay distintivos de un buen soldado que lo ayudarán en su camino o en su transitar de esta vida cristiana y esta guerra espiritual, algo que no debemos dejar pasar, hermanos, es que no estamos solos en nuestro servicio a Dios. Existen hermanos, existen personas que nos acompañan en este camino, de los cuales nosotros tenemos que cuidar y de los cuales nosotros tenemos que estar seguros que estén a nuestro lado sirviendo al Señor, porque somos un solo ejército, somos del mismo lado, luchando contra el mismo enemigo, con las mismas armas. Y quisiera compartir 3 puntos que nosotros podemos hacer para cuidar de la compañía espiritual que tenemos. El primero que debemos de tomar en cuenta es que debemos amar a nuestros prójimos o amar a nuestro prójimo. En Juan capítulo número 13, versículo número 34, la palabra de Dios nos habla acerca de esto y nos dice lo siguiente. Juan capítulo 13, versículo número 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La mejor manera de nosotros poder cuidar a nuestra compañía que está con nosotros a lo largo de nuestra guerra espiritual es, hermanos, amando a nuestros prójimos. Y cuando me refiero a las personas que nos acompañan, hermanos, me refiero a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros familiares, tal vez si está casado su esposa o su esposo si está casada. Y la realidad es que en este transitar de nuestra vida cristiana, quien nos acompaña en muchas de las ocasiones son las personas de las cuales nosotros tenemos que mostrarles aún más amor, porque la palabra de Dios nos dice que es una manera en la cual nosotros podemos cuidar a nuestros semejantes, demostrándole amor, y de esa manera podemos saber que somos buenos discípulos o buenos soldados si nosotros demostramos el amor que Jesús también mostró por nosotros. En Gálatas capítulo número 5, versículo número 7, nos habla también de esto. Dice, vosotros corríais bien. Perdón, hermanos, Gálatas 5:13 dice el versículo número 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la carne como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice la parte final, sino servíos por amor los unos a los otros. Si nosotros, hermanos, podemos estar en una guerra espiritual, enfilados en un ejército, acompañados de hermanos, lo más necesario que se requerirá para poder estar juntos es demostrar el amor, sirviéndonos unos a otros con amor. Y la siguiente manera que nosotros podemos cuidar nuestra compañía, no solamente es demostrando el amor que Cristo ha puesto en nuestras vidas, sino que también es reprender con misericordia. En 2 Corintios, capítulo número 7, versículos 9 y 10, nos dice lo siguiente: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay
que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La realidad, hermanos, es que probablemente nosotros hayamos en algún momento acercado con un hermano y tratar de aconsejarle, y a lo mejor esa manera en la que nosotros fuimos y le aconsejamos produjo tal vez tristeza, pero dice la palabra de Dios que si esa tristeza es según Dios, va a producir un bien, porque va a hacer que nuestro hermano o incluso nosotros nos demos cuenta de nuestro error. Y esa es otra forma de cuidarnos entre nosotros mismos. Pero es muy importante, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que la verdad va acompañada de la misericordia. Si nosotros vamos a cuidar de nuestros hermanos que están juntamente con nosotros militando, es tratando de aconsejar o tratando de reprender con misericordia, para que nuestros hermanos o nuestros prójimos que se encuentran junto con nosotros luchando puedan o podamos identificar aquello en lo cual el enemigo nos va a atacar o nos está atacando en nuestras vidas. Y por último, hermanos, no solamente demostramos el cuidado hacia nuestros prójimos amándolos, sino también reprendiendo con misericordia, sino que el último, hermanos, y es muy interesante, levantando al hermano caído. En Eclesiastés 4, versículo número 10, nos dice lo siguiente. Dice, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. La realidad, hermanos, es que si nosotros estamos aquí y si podemos, ¿verdad?, estar junto con hermanos sirviendo a Dios o militando nuestra guerra espiritual, debemos de ser conscientes que en algún momento algún hermano caerá o incluso nosotros mismos podemos caer, pero la actitud que Dios demanda de nosotros es que estiremos la mano para poder levantar al hermano caído. El hermano Garlic decía una frase muy cierta y decía que en este ejército nosotros no matamos a nuestros soldados heridos. Si algún hermano de nosotros ha caído, si algún hermano de nosotros se ha equivocado en su andar cristiano o tal vez ha desistido, la palabra de Dios nos dice que vayamos y lo rematemos y lo critiquemos y hablemos de él, sino que vayamos por él y con la palabra de Dios y con, ¿verdad?, oración por él, vayamos, lo recojamos y lo animemos para que regrese a nuestra guerra espiritual y que regrese, ¿verdad?, a los caminos de Dios. Y es la realidad, hermanos, que de nosotros la actitud que se debe demostrar como buen distintivo de un soldado es que si algún hermano cayó, debemos ir y asegurarnos de que regrese a los caminos de los cuales se apartó. Porque bien lo decía nuestro hermano, que en este ejército nosotros no matamos a nuestros heridos, sino que lo que la Biblia nos dice es que levantemos al hermano que ha caído. Y de esta manera nosotros podemos y debemos acercarnos a aquellos hermanos, porque la Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Podemos nosotros encontrarnos en esta situación y desearemos que algún hermano se acerque con nosotros para que nos ayude a levantarnos y seguir en esta guerra espiritual. Y son estos 3 consejos que la Biblia nos da acerca de cuidar a nuestra compañía en esta guerra espiritual, amando a nuestro prójimo, reprendiendo con misericordia y levantando al hermano que ha caído. Y estos son los distintivos que la Biblia nos ha dejado, hermanos, acerca de un buen soldado que podemos aplicar en nuestra vida cristiana. Dios les bendiga, hermanos. Espero que haya sido bendición y que podamos seguir aprendiendo acerca de cómo ser buenos soldados de Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos.